Bueno, ¿cómo están? Muy buen día, muy buenas tardes ya. Son 3 minutos pasadas las 12 de este mediodía del día lunes. Hoy tengo un tema preparado muy interesante para compartir con ustedes, que es el abordaje de nuestra existencia a partir de lo que creemos. Muchas veces desconocemos nuestras creencias, no logramos distinguir entre quién soy yo y qué es lo que realmente creo. Y esa creencia determina muchas veces nuestra identidad, pero es una identidad falsa. No es quien yo soy, sino que es que tiene que ver con lo que yo he construido de mí, con mi propia construcción. Por eso es que me parecía un tema súper interesante para compartir en esta serie de vivos previo al seminario Visión Más Origen, que empieza ahora el miércoles 29 de noviembre. Me parecía una base fundamental para empezar a entendernos, a comprendernos, a observar qué nos pasa interiormente y cómo un ser humano puede ser su propio obstáculo, cómo la persona puede crear su propia cerrazón, su propia cárcel a través de su creencia. Por supuesto que a lo largo de todo este camino, de todo este camino hecho y andado y por sobre todo que sigue, ¿no? Que sigue en permanente y en constante evolución, este camino me ha mostrado lo duro y lo rígido en lo que me puede convertir una creencia. Una creencia es la mamá, me gusta decir, es la mamá de nuestra forma de pensar. Por ejemplo, una persona que piense que no merece, una persona que piense que no es bienvenido, que se le haya grabado en su inconsciente que no es bienvenido, que no fue bienvenido a esta vida, a esta tierra por sus padres, imagínense que esa creencia va a determinar toda su forma de pensar. Por ejemplo, no voy a pedir este trabajo que me gusta, que anhelo, que quiero, que creo que soy capaz de hacerlo porque no me dan la bienvenida. Y si lo logro, voy a estar pensando, ¿estará conforme con mi trabajo? ¿Seré bienvenido? ¿Mi idea será bien vista? ¿Será rechazada? ¿Cómo me voy a sentir cuando me rechacen, cuando rechacen mi idea? Entonces mejor no presento ninguna idea porque seguramente la van a rechazar porque no soy bienvenido. ¿Comprenden cómo funciona esto de tener fija una creencia? Cuando nosotros que todos las tenemos, fijamos creencias en nuestra mente, también se fijan en nuestro cuerpo. Es decir, que luego la expresión corporal va siendo una manifestación de eso que yo creo, de eso que he creado en mi vida. Mi cuerpo se puede ir poniendo rígido, se puede rigidizar, voy a ir tirando quizás los hombros hacia adelante, quizás la zona baja va a quedar más delgadita, la zona alta va a quedar más amplia. Mi cuerpo se va a ir adaptando a mi forma de pensar. Si mi forma de pensar es, por ejemplo, desde el huir, desde la humillación, desde me siento humillado, no me siento visto, no soy parte, soy poco, soy menos, mi cuerpo va a ser quizás delgadito, ¿sí? Y va a corresponder a esa herida de humillación. Por eso es que me parecía súper importante compartir con ustedes esta reflexión y contarles en este breve vivo cuáles pueden ser nuestras herramientas para darnos cuenta que estamos presos de una creencia, que cuando sentimos esa falta de aire, la falta de espacio, la falta de libertad, muchas veces tiene que ver con nuestra propia cabeza, con nuestra propia mentalidad. Y hagamos lo que hagamos, si no trabajamos con nuestra mentalidad, no va a ser posible un cambio de perspectiva en la dimensión de la conciencia humana. No va a ser posible para nosotros cambiar nuestra forma de ver, cambiar nuestra forma de sentir en consecuencia, porque hay un límite, les diría, existencial, que es lo que yo creo de mí, que es lo que yo pienso sobre mí. Y lo hago así porque es un techo. Si yo pienso, por ejemplo, que siempre fui perseguido o perseguida o fui mal vista por mis padres, por mi familia, sin darme cuenta voy a andar por el mundo desde esa identidad creada desde esa creencia. ¿Y por qué me interesa tanto compartirlo? Porque hoy, en este mundo global y gracias a esta
mega comunicación y auge de esta conectividad, eh, bueno, tenemos a nuestra mano y a nuestra disposición mucha información. Estás emergiendo desde lo antiguo, desde las épocas más antiguas, la información esencial al servicio de la evolución humana. Pero es muy difícil que una persona pueda acceder a esa cuarta, quinta dimensión si no cambia su mentalidad, porque esa mentalidad va a ser siempre el filtro con el que esa persona se relaciona con el mundo. Siempre va a ser un filtro, siempre va a representar un filtro. Por ejemplo, desde las constelaciones y desde lo transgeneracional, vemos las lealtades. Nos zambullimos en las lealtades ocultas. ¿Qué son las lealtades? Son las promesas de amor ciego que yo hago a mi familia. Promesas de amor ciego. ¿Qué significa? Que he prometido, que he dicho que iba a cumplir con cierto contrato creyendo que eso es amor. Por ejemplo, un padre que no haya podido prosperar en su vida porque estaba a cargo como hermano mayor de sus hermanos. Entonces yo como hijo le puedo decir, querido papá, por lealtad a vos, yo tampoco prospero. Porque si yo prospero, voy a sentir que te traiciono. Eso, por ejemplo, es una lealtad, eso es una promesa de amor ciega. ¿Y por qué se le llama ciega? Porque no lo tenemos consciente. Es decir, no es que lo estoy recordando, que lo estoy pensando, que lo tengo tan claro. No, actúa desde lo invisible. Entonces, la gran posibilidad que me da constelaciones y trabajar con lo sistémico es la capacidad, la posibilidad, el milagro, el regalo de poder mirar qué promesas yo hice y están ancladas desde el inconsciente, sacarlas de la luz y hacerlas visibles. Hay un poco de ruido externo, espero que se esté oyendo bien del otro lado. Ahí Larita me da un feedback que está escuchando y que siente que está atravesando por la misma situación. Bueno, continuando con el ejemplo, ¿cuántas de esas creencias son visibles? Porque si son visibles es fácil de revertirlas. Me doy cuenta de que pienso algo determinado, me doy cuenta de que pienso, por ejemplo, que mi destino es la escasez, que nunca voy a ser próspero, que mi ingreso de dinero llega a este nivel y no me muestres un nivel o un valor más alto porque me da cosita, no quiero entrar a ese nivel, no quiero la riqueza, me produce algo internamente si pienso que soy rico. Bueno, ese es el pensamiento. Supongamos que apliquemos técnicas para remover esa creencia, ¿sí? Y de pronto voy a un terapeuta, a otro terapeuta y voy y reemplazo esa creencia por otra y salgo de un entrenamiento y digo, soy una mujer súper abundante, soy una mujer que cree en la abundancia para todos y salgo con ese ímpetu y de pronto estoy ante un proyecto que puede darme mucho más de lo que yo estoy acostumbrada a recibir y doy un paso atrás o no me animo, es decir, el cuerpo me gana y yo digo no con mi cuerpo y termino decidiendo no. ¿Saben por qué sucede eso? Porque para remover una creencia yo necesito removerla de todos los cuerpos. Necesito removerla del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo energético, del cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es lo que va a sublimar todo eso. Ahí desaparece. Cuando yo llegue ahí, cuando yo llegue a mi espíritu, ahí voy a entender que soy abundante, voy a entender que todo está disponible para mí. ¿Sí? Y en ese cuerpo mental, aunque ustedes no lo crean, está lo transgeneracional. Es decir, están todos los mandatos conocidos y desconocidos que han ido prosperando a través del tiempo en mi sistema familiar y más allá del sistema familiar. Por ejemplo, que se piensa en la Argentina, que se piensa en México, que se piensa en Estados Unidos. ¿Cómo es el pensamiento de esas personas? ¿Cómo es nuestro pensamiento colectivo? Entonces sí, es el inconsciente colectivo también me determina. Salvo que muchas personas empecemos a despertar a esta posibilidad de pensar diferente, de creer diferente, por lo tanto, crear diferente y construyamos una masa crítica que sea capaz de revertir el destino en esta crónica de una muerte anunciada, ¿no? Bueno, me encantaría que me digan cómo vamos, porque por ahí me encanta también saber cómo están, cómo van escuchando
y si tienen preguntas al respecto de esto que les estoy charlando. Igualmente queda grabado y mi ánimo es que quede como una posibilidad para reflexionar acerca de qué creo de mí que me impide dar ese paso hacia un destino diferente. Entonces, la propuesta es cómo resolverlo. Entonces, ahora te voy a contar algunos ejercicios que podés hacer. Participes o no de este maravilloso seminario Visión más Origen, mi anhelo es que te quede una herramienta que puedas utilizar y que te pueda por lo menos dejarte pensando, ¿no? Acerca de cómo salirme de esta cárcel invisible que me tiene atrapado y que me impide a mí mismo verme. Es muy fuerte darse cuenta que uno estuvo mucho tiempo preso de sí mismo. Y y desde mi lugar me doy cuenta después, es lo natural, ¿no? Cuando uno va dando pequeños pasos en respuesta a sus propias necesidades, llega un momento en que mira atrás y dice, wow, pensar que yo me he trascendido a mí mismo, que yo me he desafiado, que he desafiado no solamente mis creencias, sino también la creencia de mi familia y las creencias del lugar donde yo vivo. Entonces, vamos a algunos ejercicios. Voy a hacerte una pregunta entonces. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo, cómo soñás ser? Y este sueño muchas veces tiene que ver, la mayoría de las veces, tiene que ver con algo muy simple. Por ejemplo, yo puedo jugar e imaginarme, bueno, me veo como una mujer liviana o como un hombre liviano, libre de resentimientos, una mujer o un hombre que puedo expresar ecológicamente mi pensamiento sin perder una amistad, sin perder un compañero, sin perder un jefe. Me veo como un hombre capaz de mantener una relación adulta con una mujer o con otro hombre. Me veo como una mujer que ha logrado resolver el vínculo, sanar el vínculo con su madre o con su padre. A eso me refiero. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te verías? ¿Cuál es la imagen de ese hombre o esa mujer que sos, habiendo trascendido lo que hoy te causa dolor? Esa es la punta del ovillo de nuestro trabajo hoy, ¿no? En en este instante. ¿Cómo te ves? Si te vieras y te pensaras pleno, alegre, sonriendo, despreocupado, liviano, disfrutando de la riqueza que te dio la vida, con recursos para resolver los problemas cotidianos o los conflictos cotidianos. Esa es la primera imagen. Desde ahí vamos a partir desde ese futuro que seguramente si lo podés palpar, si lo podés imaginar, también lo podés encarnar, también podés caminar hacia ahí. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería, ¿qué te está impidiendo hoy? ¿Qué creencias, qué crees, qué pensás, qué te impide llegar a ese lugar? ¿Qué te está impidiendo ser ese hombre o esa mujer? Y anota, quizás una emoción, mi enojo con, quizás un pensamiento, no, es que pienso que eso no es para mí, anótalo. Me siento agitación en el cuerpo, anótalo. Anota eso que te impide abrazarte, que te impide mirarte en esa posición, en esa postura. Supongamos que hoy te tiene preso un dolor, ¿no? Un dolor que, bueno, estará quizás mucho tiempo con vos o te acompañará toda la vida. Por ejemplo, el dolor por la pérdida de un hijo, el dolor por la pérdida de un ser amado, tu papá, tu mamá. Simplemente pensá en eso, que quizás hoy se esté oponiendo a que te abraces en plenitud. Entonces, ¿qué necesitarías para que tu ser pueda vivir el tiempo que le toca con amor, con paz? Bueno, me gustaría o necesito aceptar. Me impide la no aceptación, me impide el rechazo, me impide, dice Larita, el miedo a fracasar. Bueno, ponelo ahí. Pongamos esto, tengo miedo a fracasar. Y en este ejemplo que dio Larita, que lo puedo tomar, es qué significa el fracaso. Entonces yo puedo traducir eso en una pregunta. ¿Qué harías, Larita, si ya supieras que no vas a fracasar? ¿Qué harías? ¿Qué harías si supieras que el fracaso no sucederá? Porque el fracaso, por ejemplo, para mí, o lo que yo llamaba antes fracaso, hoy para mí son experiencias.
es decir, expectativas que no se dieron tal como yo las había planificado. Sin embargo, me dejaron un aprendizaje que si yo no hubiera dado ese paso, no era posible hoy para mí, no se me hubiera develado. El fracaso es una oportunidad de aprendizaje, es un paso que doy al servicio de mi sueño y que me muestra que mis expectativas no son lo mismo que la realidad y que si coloco ahí flexibilidad, puedo tomar el aprendizaje y llevarme a mí mismo al siguiente nivel. Y aquí Larita me contesta, ¿tendría más fortaleza para enfrentar? Claro que sí, porque un paso dado, una experiencia asumida, una acción realizada, ¿qué me aporta? La evidencia. La evidencia de que yo me he movido y la experiencia que yo obtuve me deja el recurso. Entonces, cuanto más experiencia tengo, cuanto más camino tengo hecho, más confianza, más fortaleza, más autoestima. Entonces, no existe el fracaso como tal. Muchas veces la persona interpreta el fracaso como la muerte, como si ella misma muriera con ese no o muriera en esa confrontación entre la expectativa y la realidad. Y en realidad lo que sucede es que nos ponemos más realistas, tenemos más elementos. Y aquí te voy a compartir, Larita, y a quienes nos están escuchando, un gran secreto. Nosotros solemos ir hacia los proyectos desde lo emocional. Bert Hellinger solía decir, el entusiasmo es peligroso, decía él. ¿Por qué? Porque al ir con la expectativa, al ir con una emoción, y ver que lo que está sucediendo es distinto a lo que yo pensaba, algo impacta en mi pecho, en mi corazón, pero es desde lo emocional, no es desde lo real. Entonces, un gran desafío para el ser humano y especialmente para nosotras las mujeres que por ahí nos ponemos un poco más emocionales, es avanzar con lo que llamamos desde la cadera, es decir, ir dando pasos firmes, acompañarnos con la emoción y no perder de vista la realidad, lo que es, el objetivo, lo que quiero lograr, lo concreto, los recursos. Quiero ir hacia ese lugar, bien, ¿qué recursos tengo? Tengo conocimiento, cuento con personas que me pueden acompañar. Si no estuvieran esas personas o esos recursos, los puedo pedir, los puedo buscar. Hoy tengo esos recursos que quizás antes para mis ancestros, para mi familia, no estaban disponibles y quiero dar ese paso. Entonces, tengo delante de mí a ese ser que quiero hacer de mí. Tengo delante de mí a ese ser que yo realmente amo y sé que está dentro de mí. Y en el medio tengo un montón de pensamientos que están impidiéndome todo el tiempo abrazarme. Entonces, te invito a que mires todo eso que hay en el entre, a esos pensamientos, a esas creencias y simplemente les digas, los veo, los reconozco y eso no soy yo. Puedo ser eso y soy a la vez mucho más que eso. Soy ese ser que está detrás de la creencia de que no puede, que no merece, que no es suficiente. Estoy detrás de esa persona que piensa y siente que no es amado, que no es respetado, que es rechazado, que fue abandonado, que es humillado. Soy mucho más de que esa persona que cree que todo es injusto, que fueron injustos con él, que él mismo es injusto con otros. Soy mucho, mucho más que eso. Y empiezo a mirar ese ser que quiero, con el que quiero contactar, que sé que yo soy. Y a medida que yo voy contactando con ese ser, que siempre habita un atributo de maestría, es decir, es sabio, es amoroso, tiene humor, es flexible, es creativo, tiene muchas cualidades de bondad, ¿no? Y también de realidad, porque lo malo, lo desagradable también forma parte de esa realidad. Si yo creyera que lo oscuro, que lo malo no es parte de la realidad, estoy alimentando esos pensamientos que me impiden porque digo, ah, no, yo me quedo solamente con lo bonito de la vida, con lo fácil de la vida. No. No, la vida es todo. Cuando yo digo abrazo la vida, es que abrazo esto de, uy, me he ido hacia ese sueño, ese proyecto, y bueno, las cosas han salido, algunas bien, otras le faltó algún detalle, bueno, pero tengo los recursos para afrontar. Entonces, todo eso, todo ese conjunto conforma la experiencia, lo positivo y lo negativo, porque yo soy mucho más que eso.
Y cuanto más flexible me vuelvo hacia mí mismo, cuanto más livianito me voy poniendo porque sé que todo es temporal, porque sé que todo es impermanente, porque sé que tengo recursos, bueno, el amor va nutriéndose en mi corazón, el amor se va expandiendo, el amor va tomando otro cuerpo, otra forma, trasciende y ahí empieza a aparecer la plenitud, empieza a aparecer la creatividad, voy mucho más allá de esas creencias. ¿Y saben qué? Me surge ahora contarles algo que fue muy revelador para mí. Quizás parezca una tontera, ¿no? Quizás parezca como muy trivial, pero hace muchos años, hace muchos, muchos años, y te estoy hablando, qué sé yo, por lo menos unos 20, un amigo nos invitó a su cumpleaños. Un amigo nos invitó a su cumpleaños y compartíamos con otros amigos en un lugar muy bonito que acá se llama el Ciambón, en Tucumán. Si no lo conoces, me encantaría que disfrutes de ese lugar porque es un paraíso. Estábamos ahí en el Ciambón y habíamos terminado el almuerzo y había una mesa enorme con dulces, ¿no? Entonces ya habíamos terminado hace rato nuestro almuerzo y bueno, queríamos comer algo de eso dulce. Entonces todos estábamos ahí como cerca de esa mesa y en ese momento una amiga se acercó, simplemente tomó un dulce y se lo estaba llevando a la boca cuando la hija de nuestro amigo le dijo, no es el horario para comer lo dulce, nosotros les avisamos cuándo. Y mi amiga la miró y se llevó el dulce a la boca igualmente, es decir, no hizo este movimiento de rechazo, digamos, o de obediencia y lo puso. Entonces, esta amiga mía miró a la hija sonriéndose, pero no como una burla, sino amorosamente, y se llevó el dulce a la boca. Y ese acto, gente querida, aunque ustedes no lo crean en mí, fue una bisagra, porque yo me dije a mí misma, ¿y cuántas veces yo me retraje en alguna acción o en algún impulso a la acción porque no se debía? Pero si yo estoy llena de sueños que no se deben, ¿qué significa? Que yo para agradar a los demás tengo que retraerme en mis sueños, tengo que ocultarlos, tengo que ocultarme, tengo que ser buena, tengo que quedarme quieta, no me tengo que mostrar, no tengo que hablar, no me tengo que expresar para quedar bien con el resto, para que el resto no se sienta incómodo con mis proyectos, con mis sueños. No, no. Entonces desde ese momento vivo mi vida y repito, puede ser muy burdo el ejemplo, pero para mí fue un punto bisagra en mi vida. Entonces, desde ese momento dije, no, cuando sienta en mi corazón un deseo que coincida con una necesidad propia y también con una necesidad del otro, no me voy a retraer en la acción, me voy a expresar. Y aquí está el cómo resolverlo. Porque el cómo resolverlo no es reemplazando una creencia por otra creencia, no lo voy a resolver así. Voy a sentir un alivio momentáneo, pero no se va a resolver. Se va a resolver cuando yo logre incorporar y lo logre expresar. Lo voy a resolver cuando yo lo encarne, cuando yo encarne que sí lo merezco, cuando yo encarne que tengo los recursos, cuando yo encarne que soy una mujer capaz, que soy una mujer que vive, que existo, que mis recursos existen, que esta existencia que estoy habitando en este instante es gracias a ese sí de mi madre, a ese sí de mi padre, aunque no haya sabido más nada de ellos, aunque la historia con ellos haya sido difícil, pero ellos dos dijeron que sí. Y fundamentalmente mamá, que me tuvo en su vientre 9 meses, hasta que yo haya nacido, hasta que yo nací. Es decir, que si yo existo, que si yo hoy soy un éxito, significa que que la fuerza mayor me dijo sí. Y si yo entiendo que lo más grande me dijo sí, ¿qué puede impedirme vivir? ¿Qué puede impedirme expresarme tal cual soy? ¿Qué puede impedirme? Nada, nada, nada de nada. Porque el sí más grande ya está dado. Entonces falta el sí a mí. Salir del ego que está lleno de emociones dramáticas,
que está lleno de historias que sostiene con sus pensamientos para empezar a creer que una nueva historia es posible para cada uno de nosotros. Entonces, mi invitación con este vivo y con este programa, con este seminario bellísimo, Visión más Origen, es la invitación fundamental a expresarte desde tu ser, a desmantelar las historias y las creencias que te han mantenido preso o presa hasta este momento, para ir hacia algo nuevo, para abarcarte desde tu ser, para descubrirte, sorprenderte, asombrarte de quién sos en realidad. Esa es la invitación. Así que bueno, espero que les haya servido este breve compartir. Nos queda también a nosotros como material de trabajo para este grupo hermoso que ya está esperando el día miércoles, que iniciamos el miércoles 29. Así que les mando un gran abrazo, saludos y mucho agradecimiento a todas las personas que ya son parte de Visión Más Origen. Y bueno, apenas termine este vivo, les paso la grabación, paso ese grupo y al grupo de difusión de Nacer University también para que para que lo puedan ver. También lo vamos a subir al canal de YouTube de Natalia Alice Sleiman. Ahí lo pueden encontrar para poder compartir el enlace. Espero que les haya servido. Espero que les quede este recurso, es mi anhelo. Hagan o no el programa, que quede una semillita de esperanza y también algo potente para accionar con fuerza y abarcarnos desde nuestro ser para ir hacia la vida desde ese lugar. Menos emocionales y más asentados. Larita, qué bueno, ¿te querés inscribir? Escribí por favor a Cecilia Alonso a nacer con S, nacer informes arroba gmail.com, nacerinformes arroba gmail.com. Ahí Ceci te va a atender y si no, escribile por favor un WhatsApp a este número de teléfono que te voy a dar ahora, 154 63 61 39. En ese número de teléfono, Cecilia Alonso está enviando el brochure, está asesorándolos, enviándoles el programa. Vamos a mirar el vínculo con mamá, el vínculo con papá, el vínculo con nuestros hermanos o pares. Vamos a trabajar sobre los proyectos antes de que cierre el año. El programa se extiende, vamos a terminar en enero, pero en diciembre vamos a trabajar las constelaciones para cerrar los ciclos 2023 y abrirnos a los ciclos 2024, cerrando lo pendiente, cerrando los proyectos e ir con fuerza desde nuestros recursos hacia adelante. Vamos a trabajar con abundancia, bueno, en fin, muchas herramientas que les permiten conocer un marco teórico sólido y fundamentalmente poner el cuerpo, que es de donde realmente podemos remover la creencia. Poniendo el cuerpo, logrando la expresión, sintiendo, es desde ahí. Muchas gracias, Ceci, por compartir el número, gracias, Dana, por compartir el mail. Así que bueno, Larita, espero verte ahí, va a ser un placer enorme tenerte con nosotros y sé que te va a encantar. Este programa ha sido un antes y un después para mucha gente. Un abrazo inmenso y termino este vivo feliz, porque me apasiona compartir con ustedes lo que le hizo bien a mi alma. Un abrazo inmenso y gracias a todo el equipo que está detrás de esto. Chau, chau. Gracias, gracias, gracias. A cada uno. Mañana nos vemos en otro vivo, a las 9 creo. Así que estén atentos a las historias. Chau, chau.